eh, entonces sabemos, ¿verdad? Nuestro ejemplito que tenemos, estamos dibujando nuestro escenario en función de polígonos. Esos polígonos se pueden ir pintando. Fíjense que en esta lámina ya la vimos, ¿verdad? Pintamos los puros ejes, ¿verdad? Las aristas que conforman su sección, podríamos ver esto en su tridimensionalidad, ¿verdad? Pero en el caso de que estuviéramos utilizando, ¿verdad? Este ejemplo ya lo vimos, ¿verdad? Estuviésemos solamente utilizando el componente iluminación del ambiente, vemos que se pierde la tridimensionalidad, o sea, ya lo vimos la clase pasada. Pero si vamos a usar el modelo de flat shading, ¿verdad? Pues nos damos cuenta en este gráfico, ¿verdad? Como cada polígono se está pintando de un solo color, si por ejemplo vemos acá, ¿verdad? Este polígono está naranja, pero el de acá está más suave, pero se dan cuenta de que utilizando flat shading, todo el polígono se pinta de un solo color, del mismo color. Se dan cuenta aquí, ¿verdad? Este está en verde más claro, este en verde más oscuro, y el de aquí un verde más oscuro, ¿verdad? Y entonces lo que estamos pintando son polígonos, entonces allí, como cada polígono se pinta de un solo color, entonces se pierde el realismo visual, ¿verdad? Se pierde la geometría, ¿verdad? Fíjense aquí, este es amarillo, o sea, un ocre, este es otro más oscuro, o sea, no hay una continuidad del color como si debería haber para que se viera el objeto de manera real, ¿verdad? O sea, quiere decir que nosotros, a pesar de que aquí estamos manejando nuestro modelo de iluminación, en este caso nuestro modelo de iluminación, fíjense que son dos términos que no debemos confundir. El sombreado o pintado es una cosa, se recuerdan de la grafiquita, o sea, el sombreado o pintado hace uso del modelo de iluminación. El modelo de iluminación es la I del ambiente, I difusa, I especular. Entonces, en este caso se está usando un modelo de iluminación que solamente hace uso de la parte difusa. Fíjense que en esta imagen no hay nada de brillo, o sea que el componente especular, el componente de brillo no está allí, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? A pesar de que se está haciendo también solamente uso del componente difuso, vamos a entrar al otro método, el método de Gora, que es el que vamos a ver ahorita. Fíjense que a diferencia del anterior, ya aquí desaparecen las bandas, ¿verdad? En el caso de flat shading, ¿verdad? Se ven las bandas, ¿se dan cuenta? Este es un verde más claro, un verde más oscuro, o sea, se ven bandas de color. Entonces, cuando estamos utilizando el método de flat shading, entonces aparecerán bandas de colores dentro de nuestros polígonos, o sea que no hay una, fíjense aquí, ¿verdad? Va más azul más claro, pero se va cambiando azul más oscuro, tipo grisáceo, pero de manera que se ve como si fueran bandas en función de cómo se fue pintando, ¿verdad? O sea, quiere decir que el efecto de realismo visual allí no se tiene, ¿no? Si pasamos, ¿verdad? Entonces ese sería nuestro sombreado constante, ¿verdad? Entonces vamos ahora al siguiente método. Este método se llama método de Gora-Shading, y este método también se conoce como método de interpolación de la intensidad. Entonces fíjense que en el caso anterior calculábamos la intensidad de color para un solo punto en el polígono y pintábamos con ese color. En este caso vamos a interpolar las intensidades. ¿Eso qué quiere decir? Que calcularemos una intensidad y en los puntos de borde, ¿verdad? Para evitar aquí el cambio, la marcha de color en este punto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la interpolación de colores entre los dos polígonos, de tal manera que nosotros vamos pintando en función de esa interpolación. Eso es lo que nos va a dar una aproximación, ¿verdad? Y entonces en vez de estar pintando de manera homogénea todo el polígono con una sola intensidad, vamos calculando qué color se va dando en función de la normal a la superficie, en función de dónde está el usuario, etc., ¿verdad? También llamado interpolación de las intensidades. Este método elimina la discontinuidad en los bordes, ¿verdad? Entonces nos va a permitir que ya esa continuidad que faltaba en el flat shading aquí se va a incorporar, ¿verdad? Porque entonces va a eliminar, fíjense lo que dice aquí, elimina la discontinuidad en los bordes
bordes van a estar ya cubiertos de la manera, ¿verdad? Borachal extiende el concepto de la interpolación de sombreado aplicado a polígonos individuales, es decir, que nosotros vamos a interpolar densidades sobre polígonos individuales y eso nos va a permitir correr nuestro pintado de manera uniforme, de tal manera que nosotros lo que vamos a interpolar son los valores de iluminación de los vértices y después estamos haciendo, ¿verdad?, esa interpolación, barrerla sobre toda la superficie. Bien. El proceso de sombreado de Borachal requiere que las normales de cada superficie del polígono sean conocidas. Fíjense que en el caso del flat shading, lo único que necesitábamos era conocer una sola normal, la normal a la superficie. Mientras que cuando estamos utilizando Borachal necesitamos conocer la normal en todos los vértices. Quiere decir que si tenemos un triángulo, entonces necesitaríamos la normal en los 3 vértices que conforman el triángulo, ¿verdad? Entonces ahí lo dice, el proceso de Borachal requiere que las normales de cada vértice del polígono. Entonces fíjense que nosotros aquí hablamos de polígono, ¿por qué? Porque este método es un método genérico, ¿verdad? Yo puedo tener como polígono un triángulo, puedo tener un rombo, puedo tener un hexágono, un pentágono, lo que sea. Entonces, en ese caso, si estamos utilizando como polígono para construir, por ejemplo, un balón, ¿verdad? Entonces, para construir un balón tendríamos nuestro hexágono, ¿cierto? Puros hexágonos pegaditos para que nos genere una superficie esférica, ¿cierto? Entonces allí tendríamos que para cada punto vértice del hexágono calcularle su normal para que entonces tuviésemos nuestra esfera bien conformada, ¿verdad? Las normales de los vértices del polígono pueden calcularse directamente de la distribución analítica de superficie, lo que quiere decir, los vértices, recuerden que los vértices, nosotros conocemos las coordenadas de los 3 puntos que conforman el triángulo, en el caso de que si el polígono es un triángulo, esos vértices, cuando nosotros tenemos los vértices de los hermanitos, ¿verdad? Supóngase que yo tengo este triángulo, ¿cierto? Este triángulo está conformado por este vector, o sea, quiere decir que la normal de este punto, el vector normal es el producto escalar entre A y B, ¿verdad? O sea, quiere decir que la normal sería la normal es igual a ¿qué? Al producto vectorial entre A y B, ¿verdad? Eso nosotros podríamos calcular. El producto vectorial nos da la normal. O sea, quiere decir que nosotros, como conocemos las valores de las coordenadas, podríamos entonces calcular los vectores que están allí involucrados y con solamente calcular el producto vectorial podríamos calcular la normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos dos vectores aquí me están formando un planito, entonces podríamos entonces generar la normal en ese punto, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces las normales de los vértices del polígono pueden calcularse directamente desde una división analítica de la superficie, ahí está, ¿verdad? Nuestra superficie conformada por los dos vectores. Si la normal de los vértices no se almacena en la malla del polígono o no puede determinarse directamente, entonces la normal del vértice puede calcularse como promedio de las normales de la superficie que comparten el mismo vértice. Eso quiere decir que hay veces que si ya yo tengo normales que han sido calculadas y son vecinas al punto, pues entonces puedo calcular la normal. Por ejemplo, cuando tenemos una pirámide, ¿verdad? La normal aquí, ¿verdad? Entonces este punto es común a este. Entonces, para no estar calculando a cada rato, puedo calcular, ¿verdad? Como el promedio de las normales asociadas allí, ¿verdad? Entonces voy a calcularse las primeras normales de la superficie que comparten el mismo vértice, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí, como aquí tengo una normal, del lado atrás tengo otra normal, de aquí tengo otra normal, entonces la normal aquí podría ser el promedio de las normales de cada una de los vértices, cada una de las superficies que comparten el punto. ¿Ya? Entonces esto lo pongo. Entonces ahí están los dos casos, ¿verdad? Entonces en ese caso, la normal NB, o sea, para ese caso, la normal en este punto, ¿qué va a ser? El promedio de las normales de la superficie. ¿Cierto? Pero lo podría volver a pensar. ¿Para qué? Para no estar volviendo. Porque fíjense que aquí, este punto es común a este triangulito, es común a este triangulito, es común a este triangulito. Y entonces tendríamos que, por cada triangulito, volver a calcular, ¿cierto? Si conocemos las normales a la superficie, que las
necesitamos para calcular la parte que corresponde a la parte de intensidad del ambiente, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer, y las tenemos almacenadas, pues hacemos el promedio y nos da ¿sí? La normal en ese punto. Muy bien, entonces, como Gora-Chávez es el método que me permite interpolar intensidades, y entonces ¿qué tengo que hacer? Calcular las intensidades en cada punto del triángulo. O sea, quiere decir que tengo que calcular cuánto vale el color aquí, cuánto vale el color aquí, cuánto vale el color aquí. ¿Y cómo voy a pintar a este señor? Bueno, con líneas raster, ya vamos a ver, con líneas raster que yo voy a lanzar a lo largo del eje Y, depende de cómo esté ubicado, ¿verdad? Y en función de esa línea raster, pues nosotros vamos a